Capítulo 1. El misterioso pasado de Lena. En un pequeño pueblo enclavado entre colinas ondulantes y árboles susurrantes, vivía una mujer llamada Lena. Lena tenía un aire de misterio a su alrededor, una tristeza que se aferraba a ella como una sombra. Nadie sabía mucho sobre su pasado, se había mudado al pueblo hace unos años. Y su presencia estaba marcada por una tristeza silenciosa pero palpable. Lena, con su melena oscura que caía en cascada sobre sus hombros, caminaba por las callejuelas empedradas con una elegancia melancólica. Su mirada profunda estaba llena de secretos, y su presencia parecía envuelta en un velo de misterio que despertaba la curiosidad de quienes la conocían solo de vista. A pesar de su discreción, la gente del pueblo no podía evitar notar la tristeza que parecía acompañar a Lena a cada paso. Algunos la veían en la tienda local, seleccionando productos con una mirada distante, como si estuviera atrapada en sus pensamientos más que en la tarea en cuestión. Otros la observaban en la plaza del pueblo, donde se sentaba sola en un banco, perdida en la contemplación de horizontes invisibles. Lena había llegado al pueblo en un día nublado, como si el cielo mismo llorara su llegada. No venía acompañada de familiares ni amigos, simplemente apareció, como si el destino la hubiera llevado a ese rincón olvidado por el tiempo. La curiosidad del pueblo se avivó, pero Lena no revelaba mucho sobre su pasado. Había algo en ella que evitaba las preguntas directas, como si sus heridas fueran demasiado recientes para ser expuestas. La gente comenzó a formular teorías sobre la vida anterior de Lena. Algunos decían que había perdido a un ser querido en circunstancias trágicas, mientras que otros especulaban sobre amores no correspondidos o sueños rotos. Sin embargo, nadie podía afirmar con certeza la verdad detrás de la tristeza que empañaba los ojos de Lena. A medida que los días se convertían en semanas, y las semanas en meses, Lena se convirtió en parte integral del pueblo, aunque su misterioso pasado continuaba siendo el tema de conversación en susurros nocturnos y charlas de vecinos. Nadie se atrevía a preguntarle directamente sobre su vida anterior. La sombra de la tristeza que la envolvía actuaba como una barrera invisible que mantenía a todos a cierta distancia. Así comenzaba la historia de Lena, con susurros de un pasado no revelado y la promesa de descubrir el misterio que la atormentaba. En cada rincón del pintoresco pueblo, los secretos aguardaban pacientemente, y Lena, con su mirada cargada de pesares, se convertía en el epicentro de una narrativa que empezaba a desplegarse lentamente entre las colinas y los árboles susurrantes. Capítulo 2. El enigmático desconocido. Un día, mientras Lena caminaba por la plaza del pueblo, un desconocido se acercó a ella. Su nombre era James, un detective que había escuchado susurros sobre el misterioso pasado de Lena. Intrigado por el enigma que la rodeaba, se presentó y le ofreció su ayuda. James, con su mirada aguda y un aire de determinación, notó de inmediato la sombra de tristeza que acompañaba a Lena. Se acercó con respeto, consciente de que su presencia podría desentrañar los secretos que Lena guardaba celosamente. «Hola, soy James. He oído hablar sobre ti y tu pasado misterioso», dijo James con una voz serena pero llena de curiosidad. Lena, con sorpresa en sus ojos oscuros, observó al desconocido con cautela. Era la primera vez que alguien mostraba interés más allá de las miradas furtivas y las especulaciones silenciosas del pueblo. «¿Cómo sabes sobre mi pasado?», preguntó Lena, con una mezcla de intriga y desconfianza. James sonrió con calidez, tratando de transmitir confianza. «Soy detective, Lena. Escucho historias, descubro secretos. Tu historia parece estar llena de misterios, y me encantaría ayudarte a desvelarlos».
La idea de desentrañar los secretos que la habían atormentado durante tanto tiempo resonó en el corazón de Lena. Aunque inicialmente reticente, la posibilidad de encontrar respuestas la atrajo. ¿Por qué querrías ayudarme?, preguntó Lena, su voz reflejando años de cautela y desconfianza. James se sentó en el banco de la plaza y miró a Lena con seriedad. Porque creo que todos merecemos encontrar la verdad y liberarnos de los fantasmas del pasado. He visto mucho en mi trabajo, y a veces, un par de ojos nuevos pueden hacer toda la diferencia. Lena, con un suspiro, decidió confiar en el enigmático desconocido. Aquella decisión marcaría el comienzo de una colaboración que cambiaría la trayectoria de sus vidas. Juntos, caminarían por los callejones de la verdad, enfrentando los misterios que envolvían el pasado de Lena y descubriendo conexiones que cambiarían la percepción del pueblo sobre la mujer de mirada melancólica. Así, entre la quietud de la plaza del pueblo y la presencia intrigante de James, se forjó una alianza destinada a desvelar los secretos que yacían ocultos en el corazón de Lena, marcando el inicio de un viaje que los llevaría a territorios inexplorados de la verdad y la redención. Capítulo 3. Comienza el descubrimiento. Lena, al principio indecisa, comenzó lentamente a abrirse a James. Reveló fragmentos de su trágico pasado, un amor perdido, sueños destrozados y el peso de cargar con un secreto que pesaba como plomo sobre su alma. A medida que su amistad se fortalecía, James sentía una determinación creciente de desentrañar la verdad y llevar paz al atribulado corazón de Lena. Las conversaciones entre Lena y James se convirtieron en un puente que conectaba dos mundos, el oscuro pasado de Lena y la luz que James intentaba arrojar sobre él. Sentados en el rincón acogedor de la pequeña cafetería del pueblo, Lena compartía sus recuerdos con voz temblorosa, mientras James escuchaba con empatía y respeto. Entre sorbos de café y suspiros cargados de nostalgia, Lena relataba la historia de un amor que se desvaneció como hojas en otoño. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras describía cómo los sueños compartidos se habían desmoronado, dejándola en la penumbra de la tristeza. La cicatriz de esa pérdida seguía marcando su corazón, una herida que se resistía a sanar. Pero el relato no terminaba allí. Lena también compartió el secreto que la atormentaba, un peso que llevaba a cuestas como un fardo invisible. James escuchó atentamente, reconociendo la valentía de Lena al confiarle la verdad de su dolor. Con cada confesión, Lena se liberaba de capas de silencio que habían envuelto su corazón durante años. La confianza entre ellos crecía como una flor en primavera, y James se convirtió en el confidente que Lena nunca había tenido. Entre lágrimas y risas, compartieron momentos que crearon un lazo irrompible entre ellos. James, a su vez, se sumergía en la trama intricada de la vida de Lena, sintiendo la responsabilidad de ser el faro que iluminaría los oscuros rincones de su pasado. Cada revelación fortalecía su determinación de enfrentar la verdad, no solo por el bien de Lena, sino también por el bien del pueblo que observaba con ojos expectantes. A medida que el sol se ponía en el horizonte pintando el cielo con tonos cálidos, Lena y James continuaban su viaje emocional. Los cimientos de su amistad se consolidaban, y con cada palabra compartida, se acercaban un paso más a la verdad que transformaría sus vidas de manera irreversible. Así, en el capítulo donde comienza el descubrimiento, los corazones de Lena y James se entrelazaron, tejiendo una historia de confianza y determinación en la búsqueda de la verdad y la redención. Capítulo 4. Desentrañando pistas. James se sumergió en la historia del pueblo, entrevistó a los lugareños y revisó minuciosamente viejos archivos. Poco a poco fue uniendo los fragmentos de la vida de Lena,
descubriendo verdades ocultas y secretos sepultados durante mucho tiempo. Parecía que el pueblo guardaba una red de historias interconectadas que habían permanecido ocultas durante años. Entre polvorientos archivos y conversaciones con ancianos del pueblo, James desentrañó los primeros hilos de la vida de Lena. Descubrió que Lena no solo era una recién llegada al pueblo, sino que había vivido allí en su infancia antes de desaparecer misteriosamente durante varios años. Este detalle arrojó una nueva luz sobre su historia, planteando preguntas sobre qué eventos habían llevado a su partida y qué la había traído de vuelta. El detective, con su instinto agudo, conectó los puntos entre los testimonios de los lugareños y los registros históricos. Descubrió antiguos lazos familiares y relaciones entrelazadas que habían quedado enterrados en el pasado. Cada revelación dejaba al descubierto capas adicionales de la vida de Lena, como piezas de un rompecabezas que encajaban con precisión. A medida que las semanas pasaban, James compartía sus descubrimientos con Lena, presentándole una versión más completa de su propio pasado. Las revelaciones, aunque a veces dolorosas, proporcionaban las respuestas que Lena había anhelado durante tanto tiempo. El pueblo, que al principio había observado con curiosidad la investigación de James, empezó a darse cuenta de la complejidad de sus propias historias. La trama de secretos y relaciones entrelazadas entre los habitantes se revelaba lentamente, arrojando luz sobre eventos que habían quedado sepultados por décadas. En este capítulo, mientras James seguía desentrañando pistas, el pueblo se convertía en un escenario de confesiones y revelaciones. Las cicatrices del pasado comenzaban a abrirse, pero también lo hacía la posibilidad de sanar. La búsqueda de la verdad se convirtió en una odisea colectiva, donde cada respuesta llevaba consigo la promesa de liberación y comprensión. Así, entre documentos polvorientos y testimonios entrelazados, James continuaba desentrañando los secretos que habían mantenido a Lena y al pueblo en la penumbra. La verdad, aunque a veces dolorosa, se revelaba como el catalizador necesario para la curación y la redención. Capítulo 5. La oscura revelación. A medida que James descubría más sobre el pasado de Lena, tropezó con una revelación impactante que le hizo estremecerse. La tragedia que había asolado a Lena no era simplemente un giro del destino. Era el resultado de una traición cuidadosamente oculta que la había atormentado durante años. Los archivos polvorientos y las conversaciones con los lugareños le llevaron a descubrir una verdad dolorosa. Lena había sido víctima de una traición que había marcado su destino de manera irreversible. La sombra de esa traición se cernía sobre ella, afectando cada aspecto de su vida y dejando cicatrices invisibles en su alma. Con cada revelación, James sentía una mezcla de indignación y pesar. Se preguntaba cómo alguien podía causar tanto sufrimiento a otra persona, especialmente a alguien tan reservado y vulnerable como Lena. La historia que se desplegaba ante él no solo era un mero relato de desgracias, sino un drama humano que exploraba los rincones oscuros de la confianza y la decepción. Al confrontar a Lena con esta oscura verdad, James pudo ver el dolor en sus ojos. La traición, que durante mucho tiempo había permanecido oculta, ahora estaba al descubierto, como una herida expuesta que necesitaba ser tratada. Lena, aunque inicialmente reacia a enfrentar la verdad, se vio obligada a confrontar los demonios que habían estado persiguiéndola en las sombras. La revelación de la traición también tuvo un impacto en el pueblo. La sorpresa y la conmoción se extendieron entre los habitantes mientras se enfrentaban a la realidad de que, detrás de las fachadas cotidianas podían esconderse secretos oscuros. La traición de Lena se convirtió en un espejo que reflejaba la fragilidad de las relaciones humanas y la capacidad de los corazones para herirse mutuamente. En este capítulo,
La oscura revelación dejó al descubierto las verdaderas raíces del sufrimiento de Lena. La traición, como un veneno que se infiltra lentamente en el alma, había dejado cicatrices profundas en su ser. Ahora, tanto James como Lena enfrentaban la tarea de sanar estas heridas, confrontando la traición y buscando un camino hacia la redención. Capítulo 6. Enfrentando las sombras. Con una determinación renovada, James confrontó a Lena con la oscura verdad que había desenterrado. Lena, aunque inicialmente resistente, finalmente se permitió enfrentar a los fantasmas de su pasado. Fue un proceso doloroso, pero a medida que las sombras comenzaron a disiparse, una sensación de catarsis la envolvió. La confrontación tuvo lugar en el mismo rincón de la pequeña cafetería donde habían compartido confidencias y risas. James, con cuidado pero con firmeza, compartió cada detalle de la traición que había descubierto. Los ojos de Lena, inicialmente llenos de resistencia, se encontraron con los de James, reconociendo la necesidad de abordar el dolor que la había atormentado durante tanto tiempo. Las lágrimas brotaron, las palabras atascadas en la garganta de Lena finalmente encontraron salida. Fue un torrente de emociones reprimidas que salieron a la luz, como un río que fluye después de haber estado represado durante mucho tiempo. James, con empatía, la acompañó en este viaje doloroso, actuando como el apoyo sólido que Lena necesitaba para enfrentar su pasado. El proceso de enfrentar las sombras no solo se limitó a la conversación en la cafetería. James guió a Lena a través de sus recuerdos más oscuros, ayudándola a desentrañar los nudos emocionales que la habían mantenido prisionera. Juntos, exploraron las profundidades de sus miedos y angustias, desafiando cada demonio que se interponía en el camino hacia la curación. A medida que Lena se sumergía en la verdad, también descubría su propia fortaleza interior. La resistencia inicial se transformó en aceptación, y la aceptación, a su vez, abrió la puerta a la posibilidad de dejar atrás el peso del pasado. La catarsis, como una lluvia purificadora, limpió su alma de la carga que llevaba consigo desde hacía demasiado tiempo. El pueblo, testigo de esta confrontación emotiva, también experimentó un cambio. La historia de Lena, antes envuelta en misterio y tristeza, se convirtió en un testimonio de valentía y resiliencia. La comunidad, que había permanecido a la expectativa, se unió en un suspiro colectivo de comprensión y apoyo. En este capítulo, al enfrentar las sombras, Lena y James allanaron el camino hacia la liberación. Aunque el dolor perduraría en cierto modo, la verdad había actuado como una antorcha que disipó las tinieblas, permitiendo que la luz de la esperanza y la sanación iluminara sus vidas. Capítulo 7. El viaje de sanación. Juntos, Lena y James emprendieron un viaje de sanación. El pueblo también comenzó a reconciliarse con su pasado a medida que la verdad salía a la luz. Los susurros que antes eran silenciosos se transformaron en conversaciones de empatía y comprensión, tejiendo la comunidad más estrechamente unida. El viaje de sanación de Lena y James no fue una tarea fácil, requería valentía para enfrentar las heridas abiertas y la determinación para construir un camino hacia la recuperación. Se sumergieron en terrenos emocionales complejos, explorando los rincones más oscuros de la memoria de Lena y trabajando juntos para curar las cicatrices que la traición había dejado en su alma. El apoyo mutuo se convirtió en un ancla para ambos. James, con su compromiso inquebrantable, actuó como el guía que sostenía la linterna en la oscuridad. Lena, a su vez, encontró fuerza en la amistad que se había forjado entre ellos. Cada paso del viaje de sanación los llevó más cerca de la comprensión mutua y del alivio que tanto anhelaban.
A medida que Lena y James avanzaban en su viaje, el pueblo también experimentaba una transformación. La verdad, aunque inicialmente conmocionante, se convirtió en un catalizador para el cambio. La comunidad, una vez dividida por susurros y sospechas, ahora se unía en un esfuerzo colectivo para sanar las heridas del pasado. Las conversaciones que surgieron eran ahora marcadas por la empatía y la comprensión. Los vecinos, al conocer las historias detrás de las miradas silenciosas, comenzaron a tejer lazos más fuertes entre ellos. La reconciliación se extendió como un bálsamo, suavizando las asperezas de las relaciones y permitiendo que el perdón floreciera. El viaje de sanación se convirtió en un acto de redención para el pueblo entero. A medida que la comunidad se enfrentaba a su propia verdad, se abrían camino hacia un futuro más compasivo y unido. Los lazos que se formaron durante este proceso de sanación no solo unieron a Lena y James, sino que también tejieron una nueva narrativa para el pueblo, una en la que la empatía y la comprensión superaban las sombras del pasado. En este capítulo, el viaje de sanación se erigía como un faro de esperanza, guiando tanto a los protagonistas como a la comunidad hacia la luz después de haber enfrentado la oscuridad. La redención estaba en marcha, y con cada paso, se construía un camino más sólido hacia la renovación y la unidad. Capítulo 8. Una lección de resiliencia. Al final, la historia de Lena se convirtió en una lección de resiliencia y en el poder de enfrentar los propios demonios. El pueblo aprendió que detrás de cada mirada silenciosa y actitud estoica podría esconderse una historia de desamor y supervivencia. James, habiendo ayudado a Lena a encontrar el cierre que buscaba, dejó el pueblo sabiendo que a veces, los misterios más intrigantes son los del corazón humano. Después de un largo proceso de sanación, Lena emergió como un ejemplo viviente de fuerza interior. Las cicatrices que una vez marcaron su alma ahora eran testimonios de su resistencia y coraje. La trama de su vida, tejida con dolor y redención, se convirtió en una inspiración para aquellos que la conocían y para el pueblo en su conjunto. Las conversaciones que se habían transformado en murmullos se volvieron ahora charlas de apoyo y solidaridad. La comunidad, en lugar de ser dividida por el desconocimiento, se fortaleció al reconocer la capacidad de recuperación que todos llevaban dentro. Las historias personales, antes escondidas en las sombras, se contaban con valentía, creando un tejido comunitario más fuerte y más comprensivo. James, al partir del pueblo, llevaba consigo el conocimiento de que la verdadera esencia de la vida no radica solo en los casos resueltos y los misterios desvelados, sino en la capacidad de las personas para sobreponerse a las adversidades. Había descubierto en Lena una fortaleza que desafiaba las expectativas y demostraba que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la resiliencia podía brillar con fuerza. El pueblo, transformado por la experiencia compartida, continuó su camino con un entendimiento más profundo de la fragilidad humana. Las miradas silenciosas que una vez fueron malinterpretadas ahora eran vistas con compasión y empatía. La resiliencia de Lena se convirtió en un recordatorio constante de que, detrás de cada historia aparentemente común, se esconde la extraordinaria capacidad de los seres humanos para superar la adversidad. En este último capítulo, la lección de resiliencia se convertía en el legado de Lena. Su historia dejaba una impronta imborrable en el pueblo, recordándoles que la fuerza para superar los desafíos reside en la disposición a enfrentar y sanar las heridas internas. La vida, como una novela intrincada, continúa desplegándose, y cada capítulo, incluso los más difíciles, contribuye a la trama única de cada persona y comunidad.